Buenas, soy Fem Goltin de Detonador Media y hoy te voy a estar explicando cómo darle formato a un guión cinematográfico. En esta ocasión no nos vamos a meter en temas de escritura, ni estructura dramática, ni narrativa, sino pura y exclusivamente en formato, o sea, cómo se escriben las escenas, las acciones, los diálogos, etc. La regla de oro que vamos a seguir durante todo el video es que el guión no es una obra literaria, sino una herramienta de producción, y por tanto tiene que permitirle a cualquier persona que la lea hacerse la misma idea de lo que está sucediendo en pantalla. Lo primero es lo primero, ¿dónde escribir el guión? Si bien puedes hacerlo en cualquier editor de texto normal tipo Docs o Word, la realidad es que hacerlo manualmente el formato es bastante tedioso. Así que yo te recomiendo que uses un programa de guión especializado, como los que te dejo acá, por ejemplo. Yo todo lo que te voy a mostrar ahora lo voy a estar haciendo en la versión gratuita del programa Fading, pero la realidad es que aplica para prácticamente cualquier otro programa de guión. Y si todavía lo querés hacer de forma manual con algún editor tipo Word o Docs, te vamos a dejar en la descripción una serie de plantillas para que puedas hacerlo de forma más cómoda. Entonces, Film, si estos programas ya me hacen automáticamente el formato, ¿para qué me sirve este video? Bueno, aparte de tener las reglas de formato básicas como espaciado, fuente, etc., es importante saber qué se puede y qué no se puede poner en cada sección y también entender el porqué de estas convenciones. Además, si bien hay un montón de reglas, también hay un montón de otras cosas que no están estandarizadas y dentro de ciertos parámetros uno medio hace lo que quiere. En esos casos te voy a dar una serie de recomendaciones de las cosas que hago yo y de cómo me sirve a mí personalmente. Vamos a dividir el video en 5 secciones, que son la fuente, los encabezados de escena, la acción, los diálogos y el resto, que vamos a llamar otros. Dicho esto, arranquemos con la fuente, que parece lo más boludo, pero es la base de todo. Los guiones se escriben en Courier 12. Ya la estás viendo y automáticamente pensás en un guión, ¿no? Pero ¿por qué esta letra y no otra? Bueno, hay una parte que tiene que ver simplemente con tradición. Cuando usábamos máquinas de escribir, era la letra de la máquina de escribir, y cuando nos pasamos al digital, quedó. Pero también tiene una funcionalidad. Es una letra monoespaciada, es decir, que cada letra ocupa exactamente el mismo espacio, a diferencia de otras fuentes donde a lo mejor la A o la U ocupan más espacio que la I o la J. Esto está bueno porque te permite generar equivalencias entre cantidad de páginas y cantidad de tiempo. En general, en la industria del cine se suele utilizar como estándar el 1 a 1. Es decir, que una página del guión equivale más o menos a 1 minuto de metraje. Esto, por supuesto, no siempre se cumple tan a rajatabla. Vos podés tener 5 páginas de un guión que describan una sola acción que dure 1 minuto en pantalla, o una página de guión que describa algo que tarda 5 minutos en desarrollarse en la pantalla. Pero más o menos sirve para tener una buena orientación de cuánto va a durar la película, solamente con ver cuántas páginas tiene el guión. Ok, pasemos ahora a los encabezados de escena. Las escenas en el cine se dividen por tiempo y lugar. Si cambia el lugar en el que transcurre la acción o cambia el momento en el tiempo, cambia la escena. El formato en el que se escribe el encabezado es interior o exterior, lugar y momento. Vayamos por partes. Interior o exterior se refiere a si la escena transcurre en un interior o en un exterior. Esto es importante a nivel de producción saberlo porque, por ejemplo, si esto transcurre en un exterior, hay que saber si podemos grabar el sonido en la locación, si hace falta sacar permisos para grabar en la vía pública o cómo va a estar el tiempo por si llueve o está nublado. Y si es en un interior, bueno, hay que encontrar la locación o en todo caso construir el set. Lugar se refiere al lugar físico en el que transcurren los hechos. Y aquí hay que intentar ser lo más específico que se pueda, siempre dentro del contexto de cada guión. Por ejemplo, supongamos que hay una escena que sucede dentro de una casa. Vos podrías poner como lugar la casa entera o dividirla en cada habitación, lo que correspondería a que cada habitación de la casa forme una escena entera distinta. Acá va a depender de qué tanto se utilice esa locación en la historia. Si hay una única escena que transcurre en esa casa y después no vuelve a aparecer más en toda la historia, bueno, podés poner como escena la casa de fulano. Pero si toda la película transcurre dentro de una casa, bueno, ahí vas a tener que dividir cada escena según las habitaciones que haya en la casa. Lo más importante es que cada locación sea diferenciable por su nombre y que seas lo más consistente posible para mencionar a cada lugar. Si hay más de una casa, por ejemplo, podrías diferenciarla por sus propietarios, tipo la casa de Juan o la casa de Clara. Ahora, si la casa de Juan aparece más de una vez, es importante que siempre aparezca de la misma manera. No podés primero decir casa de Juan y después living de Juan si las dos escenas transcurren en el mismo espacio físico. Y por último está el momento, que es básicamente el momento del día en el que suceden las acciones. En general solamente se suelen usar o día o noche. Sirve para poder organizar las jornadas de rodaje y también para saber cuánta luz natural va a haber o debería haber en escena. También se suele utilizar o amanecer o atardecer, que son momentos muy específicos del día que duran poquito tiempo, y si hay que filmar en un exterior durante un amanecer o un atardecer, requiere una logística muy complicada. Es importante que esté claro y se pueda diferenciar bien dónde empieza y dónde termina una escena, así que la forma en la que a mí me gusta hacerlo es poner todo en negrita y en mayúscula.
Ojo, porque hay algunos programas de guión que no te lo ponen automáticamente en negrita y de hecho hay guionistas profesionales que ni siquiera lo ponen en negrita. A mí me parece que queda mejor y es la forma más sencilla de diferenciarlo, pero para que lo tengan en cuenta. Ah, y una cosita más. Es importante tener una buena numeración de tus escenas. Los programas de guión te lo hacen automáticamente y suele estar por fuera, digamos, del apartado de encabezado, pero para la gente que use Word o Docs te recomiendo que no se olviden de escribir ya sea escena 1 o ESC1, por ejemplo, para que sea más fácil la contabilización de escenas. Lo siguiente en la lista es la acción. La acción siempre se escribe en presente porque estás describiendo lo que está sucediendo en ese momento en la peli. Cada vez que aparezca un personaje en pantalla, su nombre tiene que ir en mayúscula y en negrita. Esto funciona primero para poder distinguir bien qué personajes hay en escena y además cuántos son. De hecho, es importante que si un personaje no aparece en escena pero es mencionado, no lo pongas en negrita para no confundir. Por ejemplo, en una oración donde decís que María es la mamá de Juan, María está en pantalla pero Juan no, y por tanto a Juan lo pones como el resto del texto de la acción. También vas a tener que describir a los personajes, y cuando un personaje aparece por primera vez en pantalla tenés que poner entre paréntesis su edad. Esto no tiene que ser exacto, pero sirve para que la persona que lo lea se pueda hacer una idea más o menos de cuál tiene que ser el perfil de un actor que vaya a interpretar al personaje. Me veo obligado acá a repetir la regla de oro que más se ha dicho en clases de guión y que más de uno seguramente ha visto el reel de Guillermo del Toro diciéndola, que es: si no es filmable, no se escribe. Lo cual es acertado, pero corre el riesgo de irse al extremo y dejar de ser útil. Le voy a robar el ejemplo a Del Toro para explicarme. Si vos escribís una escena donde un personaje entra a una habitación abrumado por los recuerdos de un pasado trágico en aquel lugar, está mal. Primero porque estás describiendo un montón de cosas que no se pueden ver en la cara o en los gestos del actor. En todo caso, tendrías además que escribir una escena donde se vean los flashbacks de ese pasado trágico. Acá retomo lo que dije al principio. El guión no es una obra literaria. No tenés que describir la interioridad o la psicología de un personaje. Tenés que describir lo que se está viendo en pantalla. Nada más. Además, justamente en ese aspecto concreto entra la labor del actor y el director de actores, por ejemplo. Ahora bien, también podés llevar esa frase a un extremo prácticamente absurdo, que es no usar adjetivos. Por ejemplo, yo puedo escribir una escena donde un personaje esté cabizbajo, con el ceño fruncido, con la mirada perdida y los ojos vidriosos como intentando no llorar, o puedo decir que está triste. Y lo mismo puedo hacer si el personaje está feliz. Eso es porque si bien hay ciertas palabras que no tienen una representación física, yo no puedo filmar la felicidad o la tristeza, tienen suficientes indicadores gestuales y culturales que con decir que una persona está triste, yo puedo entender más o menos qué es lo que está pasando o cómo se debería ver. Además, con eso le das un cierto margen al actor para poder interpretar ese momento de tristeza del personaje como le parezca, como sienta que es correcto, que al fin y al cabo para eso está. Una última cosa referida a la acción, pero muy importante. En el guión no se escriben marcas de dirección. Como guionista, vos no podés decir qué es lo que hace la cámara, qué lente se usa o que la escena que estamos viendo es un montaje. De montaje vamos a hablar en un rato. En el guión literario solamente hay que describir lo que se ve en pantalla. Ya después será el director quien se ocupe de armar el guión técnico, donde se detallen los planos y demás. Pasemos ahora a los diálogos. Los diálogos van siempre centrados, bien distinguidos de la acción y encabezados por el nombre del personaje que los dice en negrita y en mayúscula. El nombre del personaje tiene que ser el mismo que usaste la primera vez que apareció en la acción, con pequeñas excepciones. Por ejemplo, si yo escribo un guión donde la primera vez que menciono a los personajes le digo el nombre y apellido completo, después por comodidad puedo solamente usar su nombre de pila, pero lo mejor sería intentar que ese cambio se dé en la misma escena, para que quede lo más claro posible. Ahora bien, si un personaje aparece como Francisco una vez, la siguiente vez no puede aparecer como Fran y la siguiente como Pancho, no. Siempre tiene que haber consistencia para que uno pueda leer y entender que siempre es el mismo personaje, y además para que el actor también pueda distinguir dónde aparece y dónde tiene que hablar. Debajo de los nombres de los personajes van las didascalias, que son pequeños textos entre paréntesis que suelen indicar si este diálogo requiere alguna particularidad al ser leído. Por ejemplo, si es una voz en off o si tiene que haber alguna intencionalidad especial de parte del actor. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado. Las didascalias tienen que ser breves, o sea, no más de 2 o 3 palabras. Y de vuelta, no se puede describir la interioridad del personaje o decirle al actor cómo tiene que actuar. Y finalmente vienen los diálogos en sí. Acá tenés toda la libertad del mundo. Mientras se entienda qué es lo que está diciendo el personaje,
escribí lo que quieras. A medida que vayas escribiendo también podés ir intercalando diálogos con didascalias si te parece que hace falta, o incluso diálogos con acción. Si un diálogo se corta por una acción y después sigue hablando el mismo personaje, al lado del nombre de dicho personaje se suele poner un entre paréntesis cont para indicar que ese parlamento justamente es continuado y forma parte de un solo bloque de diálogo. Y por último, en esta sección de otros, rejunté las otras partes o elementos de un guión que pueden aparecer como no. La mayoría no están estandarizados, así que te voy a explicar cómo se suelen poner y qué es lo que me resulta personalmente más cómodo. El sonido es el ejemplo más claro. ¿Se pone? ¿No se pone? Para mí depende un poco de la escena. Si es importante para lo que esté sucediendo, ponelo. Pero si no, no hace falta. Yo pongo el sonido en un párrafo aparte, como si fuera una acción, pero en cursiva para poder distinguirlo claramente. Y si querés podés poner un se escucha o un suena para que sea más claro incluso. Y lo mismo pasa con la música. Anotarla o no en el guión depende más que nada de la escena. Por ejemplo, si es una escena en un bar o en un boliche donde hay música sonando todo el tiempo, ponela. Si es una escena que está totalmente en silencio pero suena una música extradiegética, que es todo el sonido que hay en la escena, también ponerlo. Pero por ejemplo, si es una escena de acción donde en algún momento empieza a sonar el tema de acción, por así decirlo, no hace falta ponerlo. Sí es importante que vos puedas distinguir entre la música diegética y extradiegética. Otro tema complicado son los montajes. Yo lo que hago es, si el montaje transcurre todo en una sola locación, lo marco como una única escena y voy describiéndola con todo el detalle posible, marcando eso sí el paso del tiempo. Ahora, si el montaje transcurre en varios lugares distintos, yo lo que haría entonces es dividirlo en varias escenas breves y describirlas con más o menos detalles según te parezca. Después hay cierta parte donde ya entra más tu estilo personal como guionista y a quién va dirigido ese guión. Por ejemplo, como yo suelo dirigir prácticamente todos los guiones que escribo, no le suelo poner tanto énfasis a las descripciones del aspecto físico de los personajes, porque me gusta más trabajar con el departamento de arte en esas cosas. A menos, por supuesto, que se trate de un elemento importante para la trama. Ahora, si pensás mandarle tu guión a una productora o dárselo a otra persona para que lo dirija, capaz querés ser un poco más específico en eso. Teniendo en cuenta todo esto que dijimos, un guión estándar tendría más o menos que verse así. Si ya escribiste tu guión en este formato y estás buscando producirlo, te invitamos a que nos lo envíes a través del formulario que te dejamos en la descripción, y si estás interesado en registrarlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, te dejamos también un enlace para que puedas ir a nuestro video tutorial al respecto. Muchas gracias por ver, esperamos que te haya servido y que te sigas quedando con nosotros para más contenido sobre cine de artistas independientes para artistas independientes. Nos vemos.